Bitcoin en estas últimas horas está teniendo un rebote asombroso y vamos a comentar a qué se debe esta situación y este cambio de contexto que estamos viendo en el corto plazo. Eso sí, antes de comenzar con el análisis, te recuerdo que tenemos el objetivo de alcanzar los 50.000 suscriptores, por lo que si no estás suscrito te agradecería si te suscribes en el canal. En anteriores vídeos estuvimos trabajando un par de estructuras operativas que estaban más o menos sobre este nivel y esto terminó dando inicio a este último movimiento bajista que veíamos en el precio de Bitcoin. Gracias a poder observar esas huellas en el corto plazo, nos anticipamos a ese movimiento bajista. Y este movimiento bajista frenó en el primer objetivo que teníamos, la zona de los 62.000 que tenemos aquí marcado. Si vamos al gráfico diario, recordaréis que comentábamos también algunos otros niveles como potenciales objetivos, como por ejemplo estos 57.165 o la zona de los 52.000, que para mí era la zona más importante, pero no la más probable. Era la más importante porque el alcanzar ese nivel y sobre todo el perderlo podrían implicar un cambio de contexto muy importante para el medio largo plazo en Bitcoin. Pero de momento, como veis, el precio de Bitcoin se encuentra rebotando ya en la primera zona operativa que teníamos. Ya comentábamos anteriormente cómo en esta zona operativa, a medida que nos íbamos acercando, ya se estaba observando presión compradora. Sobre todo lo pudimos empezar a intuir en este movimiento de aquí, cuando el precio frenó sobre la zona de los 62.800 y tuvo un rebote directo a la zona del VWAP. Aquí observábamos que la presión vendedora continuaba y volvía a atacar la zona del soporte. Pero como veis, continuaban entrando compras en esta misma zona. Y comentábamos lo siguiente, en esta zona operativa veíamos que debido a estas compras el precio podría llegar a frenar, pero lo que a nosotros nos iba a indicar el cambio de contexto en el corto plazo y el potencial rebote y giro en V sería la ruptura de la dinámica bajista que teníamos actualmente, que principalmente la veíamos en la zona del VWAP semanal. Esta presión vendedora, como veis, aquí continuaba, pero después, cuando tuvimos el rebote que analizábamos esta mañana, tuvimos una búsqueda de liquidez porque continuaron entrando ventas sobre esta zona operativa, pero como veis, enseguida volvió a entrar presión compradora rápidamente y ya en el siguiente ataque a esta resistencia, como veis, finalmente el precio consiguió romperlo. ¿Esto qué nos dice? Pues lo que comentábamos, esto es un cambio de contexto en el corto plazo y es súper importante porque nos sigue confirmando muestras de fortaleza en esta zona operativa. Estamos viendo como hay bastante presión compradora en estos niveles, ya lo empezábamos a intuir aquí continuamos viendo compras y es que aquí ya hemos tenido el último test que nos confirmaba este potencial giro en V. Para los operadores más chartistas, pues podréis intuir que esto podría ser lo que se conoce como hombro, cabeza y hombro. Yo personalmente, sinceramente, no opero ese tipo de estructuras porque no soy un operador chartista, pero bueno, que sepáis que hay diferentes metodologías que utilizan cosas similares. En este caso a nosotros lo que nos está indicando esto, el cambio de contexto sobre todo, es la ruptura del VWAP, pero para un operador chartista podríamos ver aquí cómo efectivamente hay ese giro también del mercado mediante un hombro, cabeza y hombro. Ahora, siguientes pasos. ¿Ha terminado la corrección? En el corto plazo sí, pero tenemos que confirmar todavía algunas muestras de fortaleza, porque este movimiento alcista que estamos viendo podría ser también perfectamente un rebote de una fractalidad mayor durante este impulso para luego seguir cayendo. Esto podría suceder. Pero ¿de qué forma vamos a confirmar nosotros la fortaleza y la continuación alcista? Tener claro que este movimiento va a seguir buscando nuevos máximos en temporalidades mayores, obviamente. Pues la clave principalmente va a estar en si conseguimos romper este nodo, esta zona operativa y rechazar al alza. Esto nos estaría indicando mucha fortaleza en el corto plazo, no solo por ya el contexto que traíamos después de esta ruptura, sino también porque en este nivel no solo no estaría buscando equilibrio, que sería lo más normal, lo normal sería que el precio encontrase aquí cierto equilibrio antes de continuar, pero para nosotros considerar este escenario muy alcista, tendríamos que estar viendo que esta zona operativa la rompe y que continúa subiendo. Lo mejor sería alcanzar lo antes posible la zona de los 72.130 aproximadamente, que es donde tenemos el siguiente nodo. De hecho, a nivel operativo ya estáis viendo que aquí teníamos una estructura con cierta inclinación bajista, era una estructura de mayor fractalidad
fractalidad, y aquí la operativa que se podría llegar a valorar sería una operativa de fallo estructural debido a la presión compradora que observábamos en esta zona operativa, y la única oportunidad sería en el test de consolidación. Si terminamos consolidando la ruptura, podríamos valorar compras buscando objetivos alcistas. El principal objetivo, como hemos comentado, serían estos 72.175. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo, y si estáis buscando un exchange para operar con criptomonedas y sin tener que pasar KIC, os recuerdo que nosotros operamos en Binex. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Bien, ¿qué estamos observando en Trading Different? Como veis, comentábamos anteriormente cómo estuvieron limpiando bastante la liquidez que había por parte de los long, aunque dejaron aquí liquidez que había en la zona de los 60.700. Gran parte de la liquidez que había se la llevaron, pero bueno, han dejado esto por aquí. Vemos como por parte de los short tenemos aquí un clúster ya casi al lado. No está demasiado cargado, no hay tanta liquidez, porque como veis, donde más liquidez hay, sobre todo por parte de los short, es en la zona de los 74.325. Lo más curioso de todo es que, como veis, el indicador de tendencia ha estado aumentando durante estas últimas horas, y actualmente estamos viendo cómo los bots de alta frecuencia están acompañando al precio de Bitcoin durante este movimiento alcista. Ojo, se me ha olvidado comentar una cosa aquí. Si el precio de Bitcoin intenta consolidar, pero vuelve a rechazar y vuelve a buscar equilibrio sobre la zona operativa de los 62.000, eso sí que es una muestra de debilidad en el corto plazo, sobre todo por el rechazar esta zona operativa. Pero hombre, quizás podríamos iniciar una estructura de mayor fractalidad en esta zona. También podría ser. En ese caso tendríamos que esperar a que el precio alcance esta zona operativa y ya en esta zona evaluar la acción del precio. Y en caso de que continuase con el movimiento bajista, uno de los objetivos que podríamos tener en mente sería buscar esta zona de liquidez que hay en los 56.160. En cuanto a la liquidez de 100x, no hay nada que comentar. No veo ningún nivel que esté muy cargado aquí cerca del precio. Respecto a la liquidez de 50x, ya comentábamos anteriormente que había en esta zona de los 62.330, donde más vemos ahora mismo es en la zona de los 69.120. Respecto a la liquidez de 25x, limpiaban hoy este movimiento de aquí, toda la liquidez que había en la zona de los 61.358, no era mucha la liquidez, pero bueno, lo poco que había se lo llevaron, donde más había ya estáis viendo que era en este nivel y también se lo han llevado. Por parte de los short, quizás podríamos destacar que hay una zona que está un poquito más cargada, en los 70.707, y en cuanto a la liquidez de 10x, veíamos que limpiaban gran parte de la liquidez que había, se quedó esto de aquí que comentábamos antes, en los 60.730, y luego por parte de los short nos empezamos a acercar a una zona que tiene un poquito más de liquidez, como veis sobre todo aquí en los 69.160, y luego en niveles operativos más altos vemos aún más liquidez en torno a los 74.710. En Bookmap veíamos algunas ventas en los 66.900, vemos cómo entra volumen de ventas en general, pero yo diría que en estos últimos movimientos principalmente está siguiendo al precio. Atentos a esto porque es muy importante. Comentábamos anteriormente cómo había entrado bastante presión compradora sobre la zona de los 60.000 aproximadamente. Veíamos aquí muchas órdenes de compra intentando defender al precio y parece ser que lo ha conseguido. Efectivamente, el precio frenó en esta zona operativa y, como veis, de momento, aunque sí que ha caído un poquito el volumen de compras, sigue habiendo bastante. Ahora, los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. Comentábamos esta mañana como había 4 niveles que estaban muy cargados. De estos 4 creo que solamente quedan 2 y, como veis, ya no queda tanta liquidez. Quedaría un poco en los 68.976 y aquí otro poco en los 70.906. Por parte de los long se empieza a cargar un poquito más la zona de liquidaciones. Vemos aquí en los 61.415, tenemos también en los 59.000, 55.300 y sobre todo aquí en los 49.190. Ojo con esto porque estamos viendo bastante presión compradora por parte de Coinbase. Y en los mapas de corto plazo estamos viendo cómo se ha cargado mucho la liquidez que había por parte de los long. Vemos aquí un clúster bastante importante en torno a los 67.250. Esta liquidez, sobre todo del primer clúster, llega hasta los 66.920. Tenemos también liquidez aquí en los 65.365, en los 64.270 aproximadamente y en los 63.000 prácticamente.